Mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor, en este estudio bíblico de la palabra de Dios que el Señor nos concede por su misericordia, poder edificarnos como cada jueves a través de la web, ¿verdad? A través de WhatsApp. Soy su hermano en Cristo, José Báez, y para mí es de grato placer poderle empezar con esta tercera parte de nuestro estudio bíblico, los juicios de Dios en la gran tribulación. Esta es la tercera parte de este estudio bíblico, los juicios de Dios en la gran tribulación. Vamos a orar para que el Señor establezca su orden en nuestras vidas. Soberano Señor, que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos una vez más y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por concederme, Dios mío, este privilegio de poder, Padre Eterno, llevar estos estudios bíblicos de tu palabra. Padre Eterno, ayúdame, Dios mío, a edificar mi vida y edificar la vida de mis hermanos que van a escuchar este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, la semana pasada estuvimos dando la segunda parte sobre los juicios de Dios en la gran tribulación y hablábamos sobre el día de la ira de Dios, el día de la ira del Cordero, el día de la indignación y la hora de la prueba. Hablábamos también de que va a ser un día de oscuridad, día de nublado y día de densas tinieblas, dice la palabra de Dios en Joel 2:26 y en Amos 5:18. Habla de un día que va a ser de quebrantamiento, desmenuzamiento y sacudida, castigo, trastorno, esparcimiento, vaciamiento y saqueo hacia este mundo. Sí, mi amigo, sí, mis hermanos, va a ser un día terrible. Y explicábamos que Dios ha preparado un día para juzgar este mundo por tanta maldad, por tanta sangre derramada y por tantas situaciones difíciles que el mundo cada día hace para irritar más y más a su creador. Vamos a entrar en la parte fuerte de este estudio y vamos a ver qué es el día de Jehová. Y en Apocalipsis habla de esos días terribles que vienen para la tierra. Habla de ese día grande y espantoso y terrible de Jehová, por causa de que el hombre no ha querido rendirse a los pies del Señor. Y en Apocalipsis las Escrituras relatan con gran detalle los acontecimientos que tendrán lugar durante el periodo de la gran tribulación. Las Escrituras se encargan de ponernos bien claro y de informarnos para que nosotros entendamos qué es lo que viene, mis hermanos, y podamos escapar, salir con la ayuda, claro está, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, de los juicios que van a ser efectuados en la tierra una vez la iglesia de Jesucristo haya partido con el Mesías, con el esposo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Apocalipsis habla de los 21 juicios de Dios que van a caer sobre la tierra. Son más juicios, mis hermanos, porque hay una parte que habla de un candelabro, de un incensario que es tirado a la tierra, y habla de otros puntos que se suman a los juicios, pero la Biblia, sí, Apocalipsis habla ya en forma más detallada de estos 21 juicios, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Sí, mis hermanos, van a ser días terribles. Y vuelvo a reitero, hay más juicios, aparte de esos 21, hay más juicios que van a ser efectuados, como el que yo le dije del incensario de oro, cuando también estén los 2 olivos también, los 2 testigos y otras cosas más. Pero vamos a hablar de estos 21 juicios y rápidamente entrando en materia. Si nosotros nos ubicamos en Apocalipsis, en el capítulo 6, ¿por qué no cogemos Apocalipsis desde el primer capítulo? Porque Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, Apocalipsis habla de la iglesia aquí en la tierra, del panorama profético que se cierne en torno a la iglesia. Y tenemos de Apocalipsis capítulo 1 hasta el capítulo 3 el mensaje a las 7 iglesias. Luego de Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 5 habla de la adoración celestial, de la adoración a nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos, y la adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego en el capítulo 6 empieza el desarrollo de los juicios de Dios cayendo sobre la tierra. Pero hay que tomar un punto bien claro, el por qué nosotros creemos que la iglesia será arrebatada antes de todas estas cosas.
Dice la Biblia, primeramente voy a leer, antes de leer Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 4, dice que Juan miraba y dice que hay aquí una puerta abierta en el cielo. Juan miraba las cosas que le estaban siendo reveladas en los mensajes de las 7 iglesias. Y dice Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis que después de estas cosas que él miraba, dice, hay aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y dice el versículo 2, y al instante, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es decir, esta parte da a entender claramente de que la iglesia ya no estará. Y Juan es una representación. Cuando se le dice a Juan, sube acá, dice que al instante él estaba en el Espíritu, es decir, salió del cuerpo. Dios lo sacó y le dio una visión fuera del cuerpo. No se la dio él estando en el cuerpo, porque dice que al instante él estaba en el Espíritu. Y esa puerta es la revelación profética que con la voz del Señor Jesucristo, esa primera voz que habla con él, es el Señor Jesucristo invitando a Juan a subir para que Juan pudiera disfrutar de una perspectiva celestial de las cosas que sucederían después del mensaje de las 7 iglesias sobre la tierra. Bendita sea la gloria de Dios. Y Juan no recogió los acontecimientos tampoco en un orden cronológico, sino que Juan va viendo y va escribiendo, porque si nosotros hacemos un pequeño análisis, vemos que ya el mensaje de las 7 iglesias ya se cumplió, ya pasó. Y muchos teólogos y exégetas dicen que las 7 iglesias representan los 7 periodos de la iglesia, desde la venida de Cristo hasta nuestros días, hasta que la iglesia sea levantada, hasta que la iglesia sea tomada. Por eso que entendemos que ya la iglesia no va a estar aquí. Y el mejor ejemplo es el que le acabo de poner, el cual se encuentra en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 al 2, cuando Juan escucha la primera voz del Señor que le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces, rápidamente habla, como les explicaba en el capítulo 5 y en el capítulo 4, de la adoración celestial que se le da al Padre, a la que se le da al Hijo también, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 en adelante. Y dice que Juan vio aquí en las visiones que él estaba viendo un libro que estaba en la mano derecha del Padre, en el trono grande que él vio. La primera visión que él ve la visión de la gloria de Dios. Luego en la segunda visión que él está viendo ahí mismo, en los acontecimientos que él está mirando en el Espíritu, dice que el Padre tenía un libro que tenía 7 sellos y que nadie podía desatar los sellos. En los tiempos antiguos las cartas que se hacían se le ponían sellos. Y esos sellos que se le ponían a las cartas era una manera de que la persona que iba a recibir esa carta era la única que tenía potestad para abrir esa carta. Y esos sellos eran sellos en algunos casos reales, cuando era de la realeza, de los reinos, o cuando pertenecía a una familia per se. Y esos sellos eran sellados, se le ponían una especie de sello hecho en barro o en arcilla bien fuerte, que no podía ser roto. Cuando la persona recibía esa carta, entonces la persona rompía los sellos y ahí podía leer la carta. Si esa carta de carácter, podemos decir, una carta eclesiástica en aquellos tiempos, una carta a nivel de la realeza, de los reyes, si la persona osaba, la cual se le mandó para que llevara la carta, abrir esa carta, otra persona ponía la mano a esa carta, tenía problemas hasta de muerte, mis hermanos. Por lo tanto, era algo muy delicado. Y aquí dice que Juan vio en la visión cuando se había un pregón en el cielo. ¿Quién es digno de tomar el libro y abrir sus sellos? Un libro que estaba sellado con 7 sellos. Y dice que nadie se encontró ni en los cielos ni en la tierra capaz de abrir el libro. Y dice la Biblia que Juan lloraba mucho porque no había nadie que fuera digno de abrir el libro. Pero dice que cuando Juan lloraba mucho, esto está en Apocalipsis capítulo 5, versículos 3 y 4, dice que en el versículo 5, uno de los ancianos le dijo a Juan, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aleluya. Jesucristo
venció la muerte, venció las tinieblas, venció el reino de la maldad, venció el poder de Satanás en la cruz del Calvario, cuando murió y al tercer día resucitó. Y luego se sentó a la diestra del Padre, dando fe con su aparición a muchos de que Él era el que había de venir. Y las escrituras hablaban de Él. Él vino, dice la palabra de Dios, dice que miró y vio en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Eso está Apocalipsis 5:6. Dice que estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces desde el versículo 8, del capítulo 5 de Juan, hasta el versículo 14, habla de la adoración celestial, donde todos en el cielo se postraron y se adoraron para adorar al Cordero, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y cuando digo que todos se postraron, excepto el Padre, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son la Trinidad. Pero dice que todos en el cielo y en la tierra, todo lo creado, todo lo que existe, dice que se arrodilló delante del Cordero y adoró al Cordero. Inmediatamente después de esta tremenda visión espiritual terrible y grande y majestuosa, de esa adoración, Juan puede contemplar la gloria del Padre, la gloria del Hijo, de la gloria del Espíritu Santo y toda esa grandeza. Entonces ahora Juan pone su vista en el único que era digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, el Cordero. Y dice que Juan Juan vio cuando el Cordero, Jesucristo, el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, el grande, el gran Señor, dice que tomó el libro. Y el versículo 6 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Ahora Juan va a ver el desenlace terrible de los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Y aquí empieza con los sellos. Aunque Juan no lo vio de manera cronológica, porque hay muchos puntos de Apocalipsis que están como entremezclados. Pero vamos a llevarlo como está en el libro para no envolvernos nosotros, ¿verdad? Porque estas son cosas muy profundas y así no nos envolvemos y nos extraviamos. Y dice la Biblia que Juan vio cuando el Cordero, Jesucristo, empezó a desatar los sellos. Y cada sello era una gran calamidad que venía sobre la tierra. Y el primer sello que desató, dice que fue de un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona. Y salió venciendo y para vencer. Yo quiero hacer un pequeño análisis aquí. Miren, los sellos, yo le decía que el rollo no podía ser desenvuelto mientras los 7 sellos no fueran rotos. Y hablaba claramente de que el único que era digno de tomar ese libro y desatar los sellos era Jesucristo, porque Él venció a la muerte y con su sangre ha redimido a la humanidad del pecado y de la muerte, a todos aquellos que confían y vienen a Cristo Jesús. Ahora vemos al Señor desatando los sellos y dice que el primer sello que miró, dice, miré y a un caballo blanco. Y dice que el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Este jinete, según la interpretación dispensacionalista, de la cual yo me gusta mucho la interpretación dispensacionalista de las escuelas teológicas, habla del comienzo de lo que es la gran tribulación. Y el jinete del caballo blanco se refiere como un contrincante de Cristo que cabalga para ganarse la adulación y la sumisión del mundo. Este jinete que sale no es Cristo. Hay personas que han dicho que sí, que es el Mesías. No es el Mesías. Nosotros hemos hablado aquí de lo que es la bestia del falso profeta, que van a ser junto con el anticristo la trilogía diabólica que se va a encargar de engañar a la humanidad haciéndole creer lo que no es. Y este jinete del caballo blanco, fíjense que dice que tenía un arco y que le fue dado una corona. Sí, un arco pero sin flechas. Y dice que salió venciendo y para vencer. ¿Por qué? Porque una vez la iglesia sea tomada, mis hermanos, una vez la iglesia sea levantada hacia el reino de los cielos,
que se efectúe aquí el tiempo difícil de las personas buscando a sus seres queridos y todas las cosas que en los estudios pasados nosotros dijimos que iban a suceder. Inmediatamente esta trilogía del mal, la bestia, el falso profeta, el anticristo, van a tomar dominio y control de la humanidad. Y lo que estamos viendo ahora mismo con esta situación de esta pandemia y todas estas cosas es un ensayo, mis hermanos, de lo que va a suceder. Ya se está hablando ahora mismo de la vacuna, que si nos vamos a vacunar, que si no nos vamos a vacunar, que la vacuna tiene lo que le llaman unos nanochips y un sinnúmero de cosas. Hay muchísimas informaciones. Yo le propongo, mis hermanos, no es que usted nos informe, pero que usted lea más la Biblia. Lea más la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios se encuentra la verdad y en ella nos da a entender claramente lo que va a suceder. Este jinete del caballo blanco no es nada más y nada menos que el anticristo, que va a venir y va a tomar el mundo sin tirar un tiro. Fíjense que dice que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es decir, este personaje va a entrar de una manera rápida y va a tomar el dominio y el control de la humanidad. Porque el advenimiento de este hombre, de este sistema que viene, es por obra de Satanás, el cual engañará al mundo con prodigios y milagros engañosos. De esto no hay duda, mis hermanos, que este jinete se refiere a el contrincante de Cristo, el anticristo. Luego dice Juan que él ve el segundo sello, que habla del conflicto en la tierra, ya que el primer sello habla de un vencedor, pero habla del segundo sello. Y Juan dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo bermejo es el caballo que representa prácticamente el conflicto, que representa las contiendas, los problemas, que representa prácticamente las guerras y las situaciones difíciles que se están dando en la tierra. El caballo bermejo es símbolo de la guerra civil y el conflicto violento. Y el siglo XX, que ya pasó, porque ya estamos en el siglo XXI, fue de los siglos más sangrientos en prácticamente toda la historia de la humanidad. Sí, mi amigo, mi hermano, usted lo puede buscar. Eso es historia. Esto es bíblico. Se celebró la Primera Guerra Mundial. Por primera vez en el mundo, en 6.000 años que el mundo ya va a tener de existencia, o que casi mente tiene ya. Nunca se había dado un conflicto mundial, como fue la Primera Guerra Mundial, que empezó entre el 1900, si no me equivoco, 14, 18, y luego la Segunda Guerra Mundial, que empieza en el 1930, más o menos, 34 por ahí. Dos conflictos bélicos que trajeron mortandad y trajeron muchísimas barbaridades. De manera que el caballo rojo que Juan ve aquí se refiere a esos conflictos y a los conflictos que hoy en día se siguen dando. Luego dice Juan que vio el tercer sello que Cristo Jesús empieza a romper. Dice, cuando vio el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este caballo negro es un símbolo de la crisis económica. Y aquí el problema, mis hermanos, no es el hambre, porque hambre siempre ha habido, sino la inflación y la escasez que vendrán. Y yo me pregunto, ¿no estamos en los tiempos de esos jinetes? Creo que todavía no estamos en los tiempos, pero estamos viendo quizás al jinete cabalgar por ahí y darse vueltas, porque ahora mismo tenemos una inflación bien fuerte. Se está hablando de una gran hambre que viene para el 2021. La ONU, lamentablemente, de una manera muy, con una desfachatez enorme, acaba de anunciar que el 2021 viene una hambruna a escalas apocalípticas. Y eso es para sembrar todavía más miedo y más desesperanza en la población. Aunque sabemos que vienen tiempos difíciles, pero sabemos que mientras la iglesia de Cristo esté aquí, esas cosas tienen límites,
porque todavía la gracia y la misericordia del Señor está con su pueblo, está con la iglesia. Pero sí tenemos que entender que el caballo negro es símbolo de una gran crisis económica y una gran inflación y una gran escasez. Y cuando dice 2 libras aquí de cebada por un denario, ¿verdad? Y después dice, y 2 libras de trigo por un denario, se refiere a que el denario era el jornal diario de un trabajador en los tiempos de Cristo, quien compraría normalmente con eso 8 veces la cantidad de cebada en esas condiciones. Es decir, iba a haber una inflación. Y mis hermanos, estamos viendo una gran inflación en este tiempo. Las cosas están subiendo de una manera terrible. Van a ver que uno va todos los días, ya un huevo cuesta 7 pesos. Un paquetico de galletas que costaba 5 pesos está 7 también. Todo, la leche, todo está subiendo porque hay una gran inflación. Hay una gran escasez debido a que también el 2020 se sembró poco por la situación de la pandemia. Y se espera que como ya hay muchísimos países que han empezado a dinamizar la economía, se está necesitando más y ahora muchas personas tienen el dinero y no saben qué van a hacer con ellos. Pero cuando dice que no dañes el aceite y el vino son símbolos del lujo. Quizás indica que el hambre es vista como algo limitado y no como una miseria rampante y universal que va a venir. Pero sí nos da a entender claramente que van a ser días terribles. Mis hermanos, el tiempo ha corrido y no quiero entrelimitarme. Vamos a dejarlo hasta ahí porque este estudio va para largo y yo quiero que entendamos que vienen tiempos difíciles. Mi amigo que escuche este estudio no es para meterte miedo, es para que te apercibas y para que entiendas que Cristo viene pronto y que todas las cosas que están pasando en la tierra están escritas y ya el Señor de antemano nos lo había puesto en las profecías bíblicas a través de sus santos hombres de Dios para que nosotros leamos y nos apercibamos de que el tiempo es difícil. La semana que viene venimos con la 4ª parte de este estudio, los juicios de Dios en la gran tribulación, porque todavía hay mucha tela que cortar. Soy su hermano en Cristo, José Báez. Un abrazo electrónico desde aquí y ¡Shalom!